Bienvenidos todos a un nuevo capítulo de Medicina de Mamá. Este podcast que hemos hecho con tanto cariño para ayudarlos a orientarse en los temas médicos, pero ojo, no reemplaza una consulta médica. Soy Gemma Pérez, pediatra, mamá y broncopulmonar infantil. Y yo soy Ignacia Riquelme, también pediatra y también neumóloga infantil, al igual que aquí mi amiga. Y estamos muy contentas de que nos acompañen en este nuevo podcast, porque de verdad aquí esto está realizado con mucho cariño para ustedes, para informarles y para tener información que sea relevante, pero a la vez que sea fácil de entender. Y hoy día vamos a hablar de un tema que es súper frecuente, una pregunta que yo creo que todos los días de alguna u otra forma nos preguntan, ¿verdad, Gemma? Sí, siempre hay preguntas que se repiten en la consulta diaria de un broncopulmonar. La clásica, ¿qué examen le tengo que hacer para el asma? ¿Qué examen para la rinitis alérgica? Pero la verdad que ya hemos dicho varias veces que todo es por clínica, pero esta consulta yo diría que es la más frecuente, no solo de los broncopulmonares, sino también de los pediatras. Es, ¿qué le puedo dar a mi hijo que se enferma tanto? Sobre todo post-pandemia. Exactamente. Partamos definiendo qué es enfermarse tanto, porque dentro de eso hay rangos de normalidad. Entonces, cuando nosotros hablamos de enfermedades o que el niño pasa enfermo o pasa resfriado, tenemos que entender que de partida una infección respiratoria alta, promedio dura 7-10 días. Ya si es baja, incluso puede durar hasta 2 o 3 semanas. Entonces, si en promedio un niño se enferma de la parte respiratoria, ya sea alta o baja, 8 a 11 veces al año, que queda dentro de la normalidad, en ese amplio espectro de la palabra de normal. Sí, la verdad es que eso dice la evidencia, la literatura y la experiencia. 8 o 12 cuadros respiratorios o en general infecciosos en un año es súper normal. Lo que pasa es que decirle eso a una mamá no siempre es lo más normal o bien recibido, bien acogido, y explicarle que eso es normal, que cuando estos cuadros, si son 8 o 12, son cuadros respiratorios bajos, quiere decir bronquitis o neumonía, por supuesto que ahí adquiere mucho más gravedad, más importancia, requiere descartar, entre otras cosas, el asma, alguna inmunodeficiencia, alguna otra cosa, pero los 8 o 12 cuadros simples es absolutamente un niño normal o sano. Exactamente. Más si está expuesto a jardín infantil, sala cuna, colegio, hermanos mayores. Porque claro, es muy distinto cuando uno tiene su primer hijo, que lo trata así como, claro, huesito santo ahí, todo en una burbuja o evitar que vaya o tenga contacto con personas enfermas, retrasar lo más posible el tema de la sala cuna. Pero ya después cuando se exponen a este mundo lleno de virus y bacterias, cambia el panorama respecto a las infecciones. Entonces, obviamente, eso causa mucha ansiedad en los mamás, papás, abuelitos, las personas que los cuidan, porque dicen prácticamente este niño no sale de una para... Pasa enfermo. Claro, para entrar a otra. Entonces, hay que ir explicando estas cosas, como tú bien dijiste, de que hay que ver, obviamente, si son cuadros bajos, eso es 8 a 11, es para consultar rápidamente, ni siquiera 8 a 11. Tercero. Ya en el tercero, de la tercera bronquitis, es para consultar con un broncopulmonar para obviamente hacerle todo el estudio pertinente que tiene que hacerse en un niño sibilante recurrente, que nosotros le llamamos a estos niños que tienen cuadros obstructivos a repetición, para ver que no haya algo más asociado, que además de solamente las infecciones virales, y su tema de madurez de su sistema inmune y de su sistema respiratorio. Ojo que es importante recordar también que todos los niños sanos o con alguna enfermedad crónica o preexistente van a tener en el primer año de sala cuna o de jardín infantil o de colegio, que algunos se saltan directo al colegio, ¿no es cierto?, al prekinder, van a tener más cuadros de lo habitual porque efectivamente habían vivido en esta burbuja, por así decirlo, y no habían estado expuestos a virus y bacterias y por lo tanto se van a enfermar con lo que se encuentren ahí en el camino. Y como decía antes, el tema de pensar en el post-COVID. El COVID lo que hizo, aparte de tener estos 2 años de encierro, muchos niños que nacieron en esa época, cero sistema inmune, y los que ya habían estado expuestos antes, en estos 2 años tuvieron una especie de reseteo del sistema inmune y por lo tanto se enferman con mayor frecuencia que los niños de antes, no es que sean de cristal solamente como solemos llamarlo, ¿cierto?
Exactamente. Y bueno, también recalcar lo que tú bien dijiste de eso, de que el COVID nos hizo remecer a todos. O sea, lo que hablábamos de los virus que antes eran súper ordenaditos y que antes, no sé, pues en marzo veíamos el rinovirus, después La la influenza. influenza, en invierno el virus respiratorio sincicial. Estos últimos años post pandemia hemos visto que prácticamente la circulación de los virus ha sido alta y de distintos virus todos los meses. Cuando uno ve los gráficos, como que llama la atención de que antes claramente los pics eran en invierno y después ya en esta época no teníamos virus respiratorio, pero en este momento yo creo que en octubre la mitad de Chile estuvo enfermo. Así es. Y que antes teníamos ordenaditos también los otros virus, los virus gastrointestinales que eran de la época primavera-verano. Ahora hemos tenido también cuadros de rotavirus, enterovirus y de estos virus gastrointestinales que han estado todo el año también. O sea, no ha habido estacionalidad de los virus ni respiratorios ni digestivos. Y también hemos escuchado muchos brotes de neumonías por micoplasma, el neumococo, que es la clásica bacteria de las neumonías comunes o de la sinusitis o de las otitis, que también se ha disparado, que en el fondo han habido cuadros más graves. A ti y a mí nos ha tocado ver en el hospital y en la clínica las neumonías necrotizantes, que son neumonías más graves, que se tienen que hospitalizar, niños con derrame pleural, que es el líquido que se acumula en el pulmón y que hay que sacarlo. Entonces, está el sistema inmune en un caos, el cambio climático, como hemos dicho en otras oportunidades, en un caos, y también los papás y los niños más estresados con los temas. Entonces ahí es donde tenemos que darle nosotros la pauta y la herramienta, ¿cierto? Exactamente. Y una cosa que siempre le recalco a los papás, que generalmente hay muchos niños que pueden tener bronquitis y no necesariamente tener una patología alérgica ni ser asmáticos. ¿Por qué razón? Porque generalmente hasta los 3 años todo lo que es el sistema respiratorio y el sistema inmune está desarrollándose, está conociendo el mundo. Entonces es normal que se enfermen porque el niño tiene que tener un desarrollo inmunológico y su vía aérea también tiene que desarrollarse, y obviamente que en este momento es un sistema, o sea, es una persona que está muy voluble a enfermarse frecuentemente y a hacer bronquitis a repetición o síndrome bronquial obstructivo, como lo quieran llamar, o resfriado o la gastroenteritis, porque tenemos algo que está madurando y tenemos que hacerlo madurar. O sea, lamentablemente aquí la clave es la paciencia que tenemos que tener nosotros como papás, que de repente nosotros decimos, pero así como, ¿qué hago ahora? Así como casi lo tengo que meter en una burbuja de nuevo, así para que no se me enferme. Yo le digo, hay casos que son muy extremos que uno les dice a los papás, sáquelos del jardín infantil o sáquelos de la sala cuna en ciertos momentos, vuelva a reintroducirlo más adelante, pero hay otras veces que uno dice que hay que aguantar el chaparrón nomás, po. Claro que sí, yo creo que todo depende, como dices tú, caso a caso, y depende de la gravedad de estos cuadros. O sea, si, no sé, ha tenido 4 cuadros y los 4 han sido hospitalizados, por supuesto que ya es digno de estudiar, de analizar y de dejar fuera de una temporada de la sala cuna o del jardín si así lo amerita. Pero ir descartando cosas, y como decimos siempre, si el 50% de los niños sanos va a tener infecciones respiratorias recurrentes. De ahí tenemos una división del otro 50 que va por lo menos en el 30% de los pacientes es alérgico, Claro. porque como si no tratamos bien la alergia también vamos a tener infecciones recurrentes más frecuentes respiratorias, porque la nariz está obstruida, la nariz no va a filtrar los virus, las bacterias, y por lo tanto nos vamos a enfermar. Son más propensos, como bien decías tú recién, para tener más bronquitis sin ser necesariamente asmáticos, pero sí, por supuesto, es un factor de riesgo grande. El otro porcentaje también está ahí, la esfera ¿cómo se llama?, del asma. Y ya vienen después, en el otro 20%, todas las enfermedades que son crónicas, un 10%, y el otro 10% son las inmunodeficiencias. Por lo tanto, el tener un problema real en el sistema inmune es lo menos frecuente, pero que hay que estudiarlo y descartarlo con un especialista. Exactamente. Y aquí también volvemos a la pregunta, ¿a quién tenemos que consultar cuando nosotros tenemos la sospecha de que de verdad mi niño se enfermará demasiado y es normal, o habrá algo más? Exacto, aquí se acota un poquito más el universo.
Ahí dejamos un poquito fuera a nuestros queridos otorrinos, porque ya tenemos que estudiar algo mucho más específico, y aquí los especialistas son los broncopulmonares o neumólogos y los inmunólogos. ¿Ya? Y también dependiendo obviamente de qué tipo de infecciones recurrentes. Si lo abarcamos solo a los respiratorios, por supuesto está más cerca de nosotros, pero si hay otro tipo de infecciones también más frecuentes, podría incluir al infectólogo, que es el especialista en bichos, por así decirlo. Así que es súper importante tener claro a quién consultar, ¿cierto? Exactamente. Entonces tenemos estos 3 especialistas que obviamente todos somos, o sea, no, los inmunólogos no, pero los pediatras y los broncopulmonares, ambos somos pediatras primero, y después tenemos 2 años de formación de subespecialidad, los infectólogos en todo lo que es virus, bacterias y parásitos, y nosotros los broncopulmonares en todo lo que es pulmón y vía aérea en general. Exactamente. Y los inmunólogos que en el fondo se pueden dedicar a ver niños o adultos, pero la mayoría de los actuales es una especialidad puntual, y antes existían pediatras que después hacían inmunología. Eso igual hay que aclarar, que son nuestros profesores más antiguos y que tienen mucha más experiencia en esto. Pero lo importante es saber decidir. Por último, ya consultarlo con el pediatra. Cuando esto ya se está saliendo fuera del control del pediatra, ya ir directamente al especialista, ¿verdad? ¿En qué cosas nos tenemos que fijar también para decir que un niño, por ejemplo, ya no sea tan sano ni sea rinítico alérgico, y pensar que pueda tener alguna inmunodeficiencia, algún problema mayor? Por ejemplo, alteraciones pontoestaturales. Por ejemplo, si es un niño que no está creciendo bien, no está subiendo bien de peso, o iba bien en un carril, o sea, en su crecimiento, en su curva, en su curvita, y de manera abrupta se cayó de ese carril, o sea, eso es como una red flag. Cuando nosotros hablamos de estas como banderas rojas que tenemos que estar atentas para consultar rápidamente con un especialista. Está muy de moda el tema de las red flags, Sí. pero no es, va más allá de sal de esa relación o de las situaciones del estilo. En el fondo es esta bandera roja que te hace llamar la atención. Este no es un niño sano, no es un niño alérgico, no es un niño normal, por así decirlo, ¿cierto? Cuando también tenemos situaciones que son incontrolables, o sea, todos sus cuadros son graves, son escandalosos, cae a la UCI, ese no es un niño sano. Claro, necesidad de tratamientos antibióticos endovenosos, o sea, que el niño se le inicie algún tratamiento antibiótico vía oral y tenga algún germen que sea muy atípico o muy resistente. Obviamente también ese niño hay que ver, porque generalmente no son las bacterias o los virus que estamos acostumbrados a ver en la mayoría de la población. También los gérmenes que son más atípicos es para las antenas. Niños que hacen abscesos, por ejemplo, abscesos en la piel, infecciones muy escandalosas de zonas poco habituales, eso también hay que descartar, cuadros ya más graves de inmunodeficiencia, ¿cierto? Claro, neumonias bacterianas, a repetición. Estamos hablando de neumonias bacterianas porque dentro del concepto de neumonía están todo lo que nosotros hemos hablado de las neumonias virales, que esas pueden ser frecuentes en la edad infantil, obviamente en los menores de 4 o 5 años, pero las neumonias que necesitan tratamiento antibiótico o neumonias muy severas como lo que tú hablabas recién, derrames pleurales, neumonias necrotizantes, abscesos pulmonares, también eso es para que alguien lo vea y hacer un estudio un poquito más acabado. Exacto, y ahí aprovechando el tema, la neumonía recurrente se define como 2 episodios de neumonías bacterianas a lo largo de la vida, Toda no la en vida. un año como cuando pensamos en el SBO recurrente, que son 3 episodios en un año. Así que esos conceptos hay que tenerlos súper claros para saber cómo, cuándo y dónde consultar. Lo otro que también es muy importante es que cuando ya tenemos diagnosticado a un niño como rinítico alérgico, como asmático, fibrosis quística, que son niños que tienen infecciones distintas y que efectivamente, como decías tú, no tienen un buen crecimiento de talla y estatura, habitualmente son desnutridos, son niños que tienen que tener un tratamiento específico para su enfermedad o para su patología y ser adherentes a este tratamiento. Si yo utilizo irregularmente mis inhaladores bronquiales, mi antialérgico, mis corticoides nasales, etcétera, o en el caso de la fibrosis quística lo específico de la enfermedad, yo por supuesto me voy a enfermar más, y ahí no son infecciones recurrentes, sino que yo no estoy siendo un buen paciente o un buen papá en seguir ordenadamente las indicaciones médicas, ¿cierto? Eso también tenemos que considerarlo al momento de hablar de las infecciones recurrentes.
es súper importante la adherencia que tenemos al tratamiento cuando tenemos otro diagnóstico asociado a estas infecciones recurrentes. Pero ahora, ¿qué pasa con nuestro sistema inmune? ¿Qué cosas nos afectan, cierto? ¿Cómo es que este sistema inmune, que nosotros cuando nacemos con un sistema inmune virgen y que tenemos que ir desarrollando y potenciando, qué pasa a lo largo del tiempo, cómo podemos ir entendiéndolo un poco mejor? Tenemos ciertos hitos, ¿no es cierto? A todos nos recomiendan, uno sea mamá o sea pediatra y mamá, como en nuestro caso, en que al principio los recién nacidos los tengamos, comillas, en una burbuja, ¿no es cierto? Dentro de los primeros 6 meses son absolutamente vulnerables, entonces ojalá pocas visitas, que sea solo la familia, que nunca sean personas que están resfriadas, ¿no es cierto?, para evitar todas estas infecciones. Después otro hito es más o menos a los 3 años, cuando ya también tienen el desarrollo del sistema inmune con anticuerpos específicos y especializados para defenderse de ciertas bacterias que se llaman capsuladas. Y el otro hito es a los 5 años, cuando ya se habla de que se ha terminado de formar y de constituir por completo el sistema inmune. Entonces, esos hitos es importante considerar. Y hay factores que modifican o alteran este sistema inmune y que por más clásicos o que los tengamos en mente, siempre es importante repasar para no olvidar, y que a veces cuando nosotros estudiamos a un paciente y no le encontramos ninguna causa, esos pueden ser la clave. Es súper importante entonces tener estos hitos que nos van a ir también entendiendo por qué los niños se van enfermando de distintas cosas a distintas edades. O sea, generalmente uno ve ciertos tipos de neumonias que son más frecuentes, por ejemplo, las neumonias virales son más frecuentes a los 5 años, después empiezan las neumonias bacterianas cuando ya son en la edad escolar, empiezan estos gérmenes atípicos, los típicos, entonces todo esto tiene una lógica porque también nuestro sistema inmune va a ir desarrollando herramientas para que ir luchando contra cosas que ya conoce, pero hay otras que todavía que hay con un poquito al debe. Esta respuesta defensiva, y para que no nos encerremos solo en nuestra especialidad, hablemos un poquito también de la amigdalitis recurrente, que no dejan de ser las amigdalitis bacterianas, por la bacteria específica que se la produce, el Streptopiógenes, que recibe antibiótico específico, habitualmente amoxicilina, si no es alérgico o sus derivados, no va a ser antes de los 3 años, según algunos, y otros son más estrictos y dicen después de los 5 años también. Entonces, cuando le ven pus a un bebé o a un pequeño más chiquitito, lo que se debe descartar probablemente es un enterovirus que también provoca exudado en las amígdalas, pero no es bacteriano. Entonces no sobretratemos, no sobreusemos antibióticos, que esa va a ser otra pandemia de la resistencia de los antibióticos, ¿cierto? Exactamente. Bueno, ¿y qué cosas nos afectan? Nos afectan cosas súper sencillas. Ya dijimos esto de no llevar el tratamiento efectivo, nos va a bajar las defensas. El hecho al revés también de utilizar los corticoides orales. Ojo, que no los inhaladores afectan solo la vía respiratoria local. Si las personas usan prednisona a cada rato porque tienen alergia, a cada rato porque está obstruido, o usan prednisona porque tienen patologías inflamatorias o reumatológicas. Cada vez que se automedican. Claro, pero no olvidemos que también hay una condición puntual como estas enfermedades que lo van a tener que usar en forma crónica, y eso también baja las defensas. Nuestros pacientes con artritis reumatoidea, con lupus, los pacientes con colitis ulcerosa y estas enfermedades inflamatorias también van a tener las defensas más bajas. Y esa no fue automedicación, fue una indicación médica por una enfermedad o patología que es mucho más importante. Entonces a ellos les baja las defensas, una causa secundaria, ¿cierto? También cuando tenemos a niños que están sometidos a mucho estrés, el tema de salud mental es fundamental, el estrés, los divorcios de los padres, el bullying que cada vez adquiere más importancia porque los, entre comillas, ataques son mucho mayores, y eso baja las defensas y se puede enfermar de muchas más cosas, ¿cierto? Y muy ligado también a lo que estás hablando sobre lo que es salud mental, la alimentación. Los trastornos de conducta alimentaria, las dietas que actualmente, lamentablemente, de repente vemos niñitas de 7, 8 años sometidas a dietas autosometidas, a dietas muy estrictas. Entonces también eso es importante.
Ha cambiado mucho la forma de llevar estas preadolescencias que cada vez se van corriendo más, ya no son preadolescentes 10, 12 años, son niños muy pequeños, como dices tú, el tema de la pubertad precoz, todas estas cosas que van influyendo e interactuando, y también muchas veces niños que son selectivos porque son prematuros, porque tienen trastorno del espectro autista o un trastorno sensorial que no les permite recibir todo tipo de texturas, sabores y alimentos. Lamentablemente, que a mí no me gustaría que existieran estos niños que son veganos o vegetarianos, que se los imponen los padres, porque si ellos lo eligen o es por un tema de percepción, sensibilidad, etcétera, bien. Pero esos niños nunca deben dejar de suplementarse, porque si no empiezan a existir otras enfermedades. No solo va a alterarse el sistema inmune, sino que sabemos que los déficits de vitamina D provocan incluso problemas neurológicos severos e importantes. Así que no olvidar que si vamos a dejar a un niño en una dieta vegana o una dieta vegetariana, debe suplementarse y ser supervisado por su médico de cabecera. Y tiene que tener una asesoría estricta por pediatras también o nutricionistas que estén actualizados respecto a eso. Hay todo como una corriente respecto también al veganismo y que yo lo encuentro súper respetable, pero también ir donde las personas correctas, porque Exacto. También empezar a hacer una dieta, por lo que a mí se me ocurrió, en un niño es todavía muy, muy peligroso porque es un niño que está en desarrollo, un niño que necesita lo que leí nutrientes. En internet, sí. Como un clásico. El doctor Google. El doctor Google siempre sabe todo, sabe más que nosotros. Sí. Y el extremo contrario, la obesidad. La obesidad es una inflamación generalizada, una respuesta inmune alterada, se enferman más, hay una proteína, en realidad una molécula que se llama leptina, que genera inflamación, eso altera la respuesta del sistema inmune, también baja la vitamina D en los obesos, por lo tanto también más la respuesta del sistema inmune, son más propensos a desarrollar asma por esta inflamación de la vía respiratoria y cardiovascular y todas las enfermedades asociadas como diabetes e hipertensión a corta edad, que también van a ir generando más enfermedades crónicas e infecciones recurrentes. Por lo tanto, es súper importante no tener una vida sedentaria. Exactamente. El ejercicio propiamente tal, cada vez se han encontrado más beneficios. O sea, yo creo que si uno se pone a buscar en internet papers e información actualizada sobre los beneficios, no solamente obviamente los beneficios cardiovasculares que son lógicos, sino que también beneficios a nivel de salud mental, de liberaciones de hormonas que son que nos hacen bien, nos suben el ánimo, Exacto. Nos hacen sentir mejor. Incluso está demostrado que el ejercicio sirve para personas con déficit atencional Gracias. Porque los ayuda a concentrarse, los ayuda a estabilizarse. Entonces, dejemos de ver el ejercicio como algo que tenemos que hacer, veámoslo como una obligación. O sea, es tanto los beneficios que es tener el ejercicio diario, porque al final no saco nada con hacer ejercicio una vez a la semana, estar 1 hora en el gimnasio o 1 hora a correr. No, es un ejercicio que tiene que hacerse día a día y que tiene que ser parte de nuestros hábitos. Exacto, como si fuera un tratamiento más. Así como pongo el reloj para tomarme mi remedio o ponerme mi inhalador, debería tener una rutina diaria. Y a veces ni siquiera es la rutina específica. Si uno ve en el día a día, yo, por ejemplo, que no manejo, que sea otra infidencia para los que no me conocen, elegir la escalera. Y no la escalera mecánica, por supuesto, o si sube la escalera mecánica, correr. Elegir la escalera, no elegir los ascensores, moverse continuamente. Sobre todo cuando nosotros tenemos un trabajo que prácticamente es estar sentado, escribiendo en el computador a mano, dependiendo de dónde trabajemos, y movernos constantemente, no tener esta vida sedentaria. Por supuesto, practicar un deporte es lo ideal. A mí me parece lamentable cuando hay medidas en que empiezan a restringir estas horas de ejercicio obligatorio para nuestros niños, porque ya les enseñamos a ser más sedentarios y les enseñamos a enfermarse finalmente. Entonces es súper importante tomar ciertas opciones en la vida. Y por supuesto lo que siempre hablamos, que parece un eslogan de comercial, pero tomar agua. El agua es vital para nosotros. Nosotros somos un 70% de agua. Los niños más. Todas las actividades o el metabolismo de nuestro organismo va siempre apoyado de agua en cada
en cada funcionamiento de cada órgano, para que no atochemos también a nuestro pobre riñón, eso también favorece un buen desarrollo del sistema inmune en general, porque también si funciona mejor nuestro sistema respiratorio, nuestro sistema digestivo, nos sentimos mejor, estamos mentalmente mejor, me enfermo menos. O sea, todo esto es un círculo no vicioso, sino que un círculo positivo y de beneficios. Así que es súper importante considerar todas esas cosas y por supuesto las vacunas, que nosotros consideramos como más bien preventivas. Y la clásica pregunta es, ¿qué le puedo dar a mi hijo? Aquí empezamos ya con una gran pregunta que lo primero tenemos que partir con las cosas más básicas, una alimentación saludable. O sea, tratar dentro de lo posible de que los niños coman verduras, leche, frutas frescas, ahora que viene el verano, que nosotros en Chile somos un país bendecido en ese sentido, de que tenemos muchas frutas y verduras disponibles y a un precio relativamente bajo. Entonces eso también va a depender. La alimentación es, yo creo que uno de los pilares cuando uno habla de Por más fortalecer que se diga saludable, ¿no es cierto? Y tú bien dijiste las frutas, las verduras, pero no nos olvidemos también que es necesario proteínas. A lo mejor no abusar de las carnes rojas como siempre se habla, pero debería haber por lo menos una vez a la semana carnes blancas, pescados, que recibimos tan poco pescado teniendo también otra fortuna como lo son nuestra extensa cantidad de mariscos y pescados, teniendo el mar que tenemos nosotros y nos dedicamos a exportar, no tiene mucho sentido, ¿no es cierto? Entonces deberíamos comerlo mejor. También entiendo que a veces es más caro que otros productos, pero sí por lo menos una vez a la semana, y las legumbres. También son de vital importancia y ir ingeniándonos con las cosas y muchas veces pensar en nuestras mamás. A veces nosotros tenemos poco tiempo, pero nuestras mamás se ingeniaban y nos disfrazaban las verduras si no nos gustaban las verduras. Afortunadamente a mí y a mi familia siempre nos gustan, pero a los niños que no les gustaban, que hasta caritas felices en los platos de comida. Mezclar los fideos, que es clásico que a los niños les gusta. Me encantan los fideos. Mezclarlos ahí con verduras, ahí con proteínas, ahí tener la oportunidad creativa o de invitarlos a cocinar para que también estén menos sedentarios, tengan capacidad mayor creativa y se puedan comunicar también con los padres e hijos. Y tenemos muchas funciones para hacer cosas y más que estar ahí dándole un medicamento extra o algo puntual o cuando dicen, no, es que no quiere comer. Pucha, pero tratemos de trabajar un poquito, no es solo culpa del niño, también de nosotros que no los podamos motivar con ciertas cosas, ¿cierto? Exactamente. Y bueno, si ya nos pidieran más recomendaciones, porque ya dijimos la alimentación, ¿cierto? El ejercicio, por supuesto, es importante para desinflamar el sistema inmune. Las vacunas, que son importantes para prevenir las enfermedades que se llaman inmunoprevenibles, como ya sabemos. Independiente de los mitos que existen al respecto. O sea, está demostrado que la sanitización de las aguas y la creación o el invento, el descubrimiento de las vacunas es lo que cambió la mortalidad infantil a nivel mundial hace muchos años. Entonces, que ahora se haya metificado con el tema del COVID es una pena, porque además la gente no sabe más allá lo que ha ocurrido y que los que existieron antes del COVID antivacunas tenían ahí negocios de por medio y por eso que estaban tan en contra de las clásicas vacunas, ¿cierto? Y cuando me piden recomendación, yo tengo mis top 5, por así decirlo, de productos. Perfecto. Entonces aquí yo quiero partir ahí. ¿Cuál tú recomendarías? Me voy a ir al tiro al primero, como tu top 1. ¿Cuál es el...? Top 1 depende también de la edad del paciente y de lo que tenga. Como siempre decíamos, no es lo mismo toda la gravedad. Si el niño va a la cuna y tiene infecciones respiratorias recurrentes, comillas simples, no necesariamente bronquitis, crisis más graves, gastroenteritis, como estamos en la época de la gastroenteritis terriblemente, yo elijo ahí, mi caballito de batalla es el Lactobacillus rhamnosus o Lactobacillus yeye, que tendría efecto sobre esos 3 pilares. ¿Cierto? Es un probiótico que existe en diferentes marcas, que puede venir solo o puede venir combinado con vitaminas, muchas veces hay distintas presentaciones, y ese tendría gran utilidad en esto, y hay distintas formas de presentación en el sentido de gotas, sachet, masticable, comprimidos para niños más grandes, y eso hace mucho más fácil su utilización. Y ahí la gran pregunta, ¿lo tengo que ocupar solamente en invierno? ¿Lo que tengo que ocupar solo en verano? ¿Los días de semana? ¿Los días que va al colegio? Esa es una excelente pregunta. Lo que está demostrado es que por lo menos 3 meses continuos lograrían el efecto deseado.
Pero yo lo puedo ocupar todo el año, lo puedo ocupar 6 meses, pero mínimo 3 meses. O sea, si yo ocupo un mes y, ay, doctora, es que mi niño se sigue enfermando, todavía no he logrado entrenar a este sistema inmune para que tengamos una respuesta adecuada. Hay que recordar también la seguridad de los... Eso es muy importante, querida Natita. Son muy seguros y todas las cosas que están demostradas tienen muy pocos efectos adversos o mínimos. Entonces son cosas que están ideal para los niños y para las personas incluso con enfermedades mucho más graves. Perfecto. Ahora vamos, ya conocimos cuál es el favorito aquí de la doctora Pérez. Vamos a ir con el segundo. ¿Cuál te gusta más? Yo ahí tengo varios. En el segundo es como más discutido. Yo no sé si la palabra es segundo, pero que también tenemos una esfera ahí. Por ejemplo, están el Bifidobacterium, que aquí en Chile llega en combinación con múltiples vitaminas, y ahí también podríamos ocupar en estos niños que habitualmente son más selectivos y que no quieren comer, podríamos ocupar esa forma de presentación. Porque en el fondo, como todos lo decimos en medicina, se va viendo caso a caso, ¿no es cierto? No todos tienen la misma receta de cocina. Entonces ahí yo ocuparía un poquito el Bifidobacterium bifidum, que viene con estas mezclas de vitaminas. ¿Tú lo has utilizado? Los multivitamínicos. Mira, ¿sabes qué? Mi experiencia, bueno, yo hace poco que estoy haciendo más consulta más privada, antes era más mi parte más hospitalaria. No me ha tocado tanto recomendarlo porque la consulta ha estado más por otros lados en este momento. Con el boom de los asmáticos debutantes, sí, el micoplasma y todas esas cosas. Pero yo encuentro que es una muy buena alternativa tener estas asociaciones que ya entre vitaminas y el bifidobacterium. Exacto. Y otro probiótico que también es muy utilizado es el Lactobacillus plantarum, que tiene cierta evidencia en mejorar esta respuesta del sistema inmune, y el Lactobacillus acidófilos. En el fondo, ¿qué son los probióticos también? Los probióticos son bacterias, hongos u otros elementos que son buenos, que nos ayudan a estimular nuestro sistema inmune, que a veces no lo tenemos tan bien controlado. Por ejemplo, es clásico que el lactobacillus o el bifidobacterium esté más presente en los niños que nacieron por parto normal, porque pasaron por este canal del parto y fueron colonizados por estos probióticos naturales, por así decirlo, pero los niños que nacieron por cesárea no, y por eso también tienen más propenso a desarrollar alergias y otras enfermedades dentro de los primeros meses de la vida. Por eso también es importante la lactancia materna, que se nos olvidó también dentro de la precaución para generar respuesta inmune. Y la mayoría de estos probióticos, más o menos evidencia, tienen el mismo efecto y, como decías tú bien antes, la mayor seguridad. Exacto. Y hay otro producto ¿sí? que ambas conocemos muy bien y que ambas hemos utilizado, que se desvía un poquito más allá de los probióticos, que son los lisados bacterianos. Sí. Con ese yo puedo decir que tengo más experiencia. Los lisados bacterianos también últimamente han demostrado evidencia científica fuerte de que tienen una potente acción también en el mismo perfil de los niños. Niños que van hacia la cuna, que han tenido estas infecciones recurrentes y que las mamás solicitan algo para apoyarlo en el respecto para fortalecer su sistema inmune. Recordar que estos son lisados bacterianos. El lisado bacteriano, el único que existe disponible en Chile, tiene 21 cepas de bacterias que incluyen desde el Staphylococcus aureus, que habitualmente provoca infecciones de piel, pero que también provoca neumonías que son más o menos graves, el Streptopiógenes, que es el de las amigdalitis recurrentes, también de neumonías graves con shock séptico incluido, cepas de neumococo, cepas de Haemophilus influenzae, Moraxella, que son los que producen la sinusitis, y es ahí donde también va su efecto. O sea, utilizaríamos sobre las neumonías recurrentes, sobre las rinosinusitis a repetición, otitis recurrente, las amigdalitis recurrentes, incluso pacientes que lo usan han dejado de requerir el tratamiento quirúrgico, por así decirlo. Así que es importante considerarlo. Y el otro estudio que está en proceso es el estudio de estos lisados bacterianos en los asmáticos severos y también en los pacientes que tienen bronquiectasias, que son unos hoyitos en el pulmón, no asociados a la fibrosis quística, que en este caso sería en relación a los daños postvirales como el adenovirus, que a veces deja estas secuelas en los pulmones, o post-COVID. El COVID también dejó estas secuelas en algunos pacientes
que son susceptibles, y ahí volvemos a decir que el sistema inmune es muy diverso y que se vio afectado por estos virus. Sí. A mí me gusta el tema de los lisados bacterianos porque también, volviendo al tema de la seguridad, que lo mismo de los probióticos, son medicamentos que se ha probado su seguridad y son muy seguros. Entonces, si cuando nosotros lo recomendamos, de verdad es un medicamento de que no tengan miedo, aunque dice lisados bacterianos, como que uno es un poquito reticente con el nombre, da un poquito de miedo, pero son medicamentos muy seguros, que eso hay que reforzar. A veces no les gusta, sobre todo a los que crearon este producto, en hablar de esta vacuna como oral, pero es la forma más fácil de explicarle a veces a nuestros papás y a nuestros pacientes. En el fondo se muele la bacteria, se procesa y de esta forma llega en una forma muy poco perceptible para nuestro organismo, un poco rectogénica. Entonces lo que va a hacer es solo estimular el sistema inmune, que es importante considerar que se debe tomar en ayuna para que sea absorbido por el intestino y el intestino haga esta respuesta inmune en las famosas plaquitas de Peyer que están ahí en el intestino, y de esta forma se va generando la respuesta inmune. Se toma de una forma bien particular, son 10 días continuos en ayuna y se descansan 20 y se repiten 3 meses en total. Y eso es lo que ha demostrado su gran respuesta y todo. Y como dices tú, los efectos adversos son muy pocos. Hay contados con la mano, niños que hacen como una especie de rash cutáneo, algunos que tienen unos síntomas como de tos y moquito, fiebre transitoria, pero que no requieren ni la suspensión del tratamiento ni una consulta a un servicio de urgencia. Y que como en todo hay pacientes que escapan a la norma o a las reglas de uso habitual. Pero yo creo que ahí, con todo ese contexto, lo único que nos está faltando es nuestra querida vitamina D, que en el fondo cuando está en déficit o insuficiencia es cuando afecta el sistema inmune, pero cuando la tenemos normal, o sea, sobre 30 nanogramos por ml, no es necesario suplementarla y corregirla porque en el fondo no vamos a tener algún cambio en nuestro sistema inmune o en la respuesta de los corticoides en el tratamiento del asma. Solamente un poquito de introducción de la vitamina D. La vitamina D es una vitamina que nosotros formamos intrínsecamente con la exposición solar. Pero debemos recordar que Chile es un país que en este momento está con alta prevalencia de cáncer de piel. Por lo tanto, en este momento no es tan recomendable exponerse al sol, y si uno se va a exponer, ocupar mucho bloqueador solar o pantallas solares, que eso también va a afectar obviamente el desarrollo de nuestra vitamina D endógena. Es por esa razón que nosotros la tenemos que suplementar de manera exógena. Con un medicamento, con un fármaco. Con un fármaco, porque se ha demostrado que lamentablemente en Chile, por todo lo que acabo de decir y también por nuestra ubicación geográfica, somos uno de los países a nivel mundial que tenemos más bajos niveles de vitamina D. Y hay otros factores que se asocian a esa baja, pero no vamos a hablar tanto porque vamos a tener un capítulo completísimo de nuestro podcast de Medicina de Mamá con respecto a las vitaminas en general, pero aquí la estrella obviamente es la vitamina D. Pero está perfecta la introducción porque también está dentro de los inmunoestimulantes Si ustedes demostrados. quieren saber sobre la vitamina D y otras vitaminas, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Medicina de Mamá, y que se queden con nosotros para que sean nuestros seguidores premium, y de ahí vamos a seguirle dando más material para que ustedes sigan aprendiendo con nosotras. A medida que nosotros tengamos seguidores también vamos a ir haciendo concursos, promociones, se pueden sortear hasta una consulta con la doctora Riquelme y una consulta con la doctora Pérez. ¿Qué mejor, no es cierto? ¿Qué mejor promoción de Medicina de Mamá? Gracias por compartir este nuevo capítulo con nosotros y los esperamos en un próximo capítulo de Medicina de Mamá, sin olvidar que esto no reemplaza una consulta médica y siempre deben consultar con su médico de cabecera o con un especialista. Nos vemos pronto. Nos vemos. Chao.